Se está grabando la llamada. Oración al Arcángel San Gabriel. Benignísimo Arcángel San Gabriel, tú que fuiste por designio divino el portador de las noticias más gloriosas para la humanidad, cuando anunciaste a Santa María la Virgen la encarnación del Hijo de Dios para hacerse hombre y así derramar su infinito amor sobre nosotros, hasta morir en la cruz para salvarnos del pecado. Te suplico que apartes de mí y de los que amo, perdón. Te suplico que me ampares a mí y a los que amo, para que por tu conducto bendito las noticias que nos lleguen sean siempre buenas. Y cuando la voluntad divina así lo disponga, nos des el valor necesario para aceptar las que no pueden serlo. Concédeme tu gracia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, ley comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al sábado 28 de marzo del 2025. Ya nos consumimos el tercer mes del año. Se nos acabó el tercer mes del año. Ya se va acabando este año, poco a poco. Sean todos bienvenidos, bienvenida Andreita, bienvenidos los hermanos del grupo de oración de Bosa que nos acompaña hoy, bienvenidos todos los demás hermanitos que madrugan todos los días para ayudarnos a hacer esta liturgia de la palabra. Bienvenidos y un agradecimiento para todos los hermanos que nos ayudan a compartir los videos en los distintos grupos de oración, comunidades, parroquias. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga grande y abundantemente. Andreita, vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine y que nos dé su gracia para que podamos hacer un buen discernimiento de la palabra de Dios. Muy buenos días para todos mis queridos hermanos, y nos encontramos en este momento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de misericordia, en este momento pido tu Santo Espíritu que nos llene, que nos ilumine, que nos regale tu santo discernimiento para que podamos hablar en ti, Señor, que no seamos nosotros, sino que seas tú, mi Señor, dándonos esa luz, dándonos esa claridad de lo que hoy tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres decir, mi Rey Celestial, Dios Todopoderoso. Que sea tu luz iluminando a cada uno de los que estamos aquí en este momento, conectados, a los que se van a conectar más adelante, a los que van a escuchar en algún otro momento este audio, esta grabación, Señor, que sea tu luz sembrando esa semillita para que tu palabra crezca abundantemente y siempre sea tu santa y siempre voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Adelante. Amén. Del libro de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones
y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciela en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos invocaron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerían en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año. Habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué les parece? ¿Vendrán a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que él que se enterase de dónde estaba les avisara para prender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, nos disponemos para a ver qué el Señor nos ha regalado hoy en unos minuticos, en unos segundos, perdón.
¿Quién quiere comenzar? Yo, Andreita, muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Buenos días, mi Ruquita, adelante. Bueno, aquí en el Santo Evangelio, como dice que el Señor hacía muchos signos. Unos creían, otros no creían. Y en este tiempo de Cuaresma y sobre todo ya llegando la misión de Semana Santa, me llega a mi mente aquí el entender, el escuchar la palabra del Señor y sobre todo llevarla a los demás. Solamente, como dice aquí también en la primera lectura, que el Señor dice, los recogeré, los reuniré, reunirá que seamos uno solo. ¿Cómo podemos ser uno solo? ¿Qué es lo que el Señor quiere? No quiere división, no quiere, es el Espíritu Santo de Dios que nos enseña el amor, la unidad. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros lleguemos a hacer unidad? Por ejemplo, en la división que existe en la iglesia, en el mundo, solamente por el conocimiento de la palabra. ¿Cómo quiere que se reúna todo el pueblo todo en uno solo? Y solamente llevando lo que el Señor nos está diciendo, su palabra, el conocimiento de que nosotros solamente por medio de Jesús que vino para rescatarnos, para liberarnos, para darnos vida y vida en abundancia, es la única manera siempre y cuando nosotros de lo que hemos recibido gratis lo llevemos también a los demás, ese conocimiento del Señor. Hemos hablado de que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. No hay otro camino, Él es la verdad, Él es la única verdad. Es el único camino para llegar al Padre. Es el único dejando el Espíritu Santo que podamos nosotros llenarnos de ese Espíritu Santo y podamos vivir esa unidad para que, como el Señor quiere, reunir a todo su pueblo, que yo creo que nadie se quede sin el conocimiento de su palabra. En esta Semana Santa de las misiones y en nuestra casa, en la iglesia donde servimos, en el trabajo, donde vamos, donde estemos, nosotros seamos ese testimonio vivo del amor de Dios. Que nosotros lo llevemos a Él, a los demás y sobre todo que como lo dice el Salmo, que Él es nuestro pastor, que reconociendo nosotros que aquí dice David el príncipe, sabemos nosotros que el príncipe de paz es el Señor, que el príncipe, que el rey de reyes y señor de señores es Jesús, que está sobre todo nombre y que nosotros escuchemos la palabra del Señor y la anunciemos como dice aquí en el Salmo a las islas remotas. Yo creo que hoy me invita a mí a seguir esforzándome, a seguir a caminar esa milla más y sobre todo llevar esta palabra a todas partes donde el Señor nos invita a que la llevemos. Amén, Andreita. Dios les bendiga. Gracias, mi Ruquita. ¿Quién más desea? Que no veo ninguna mano levantada. Buenos días, Andreita. Buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días, Dorita. Sí, señora, adelante. Bueno, aquí nosotros estamos celebrando. Cualquiera dirá, ¿cuál celebrando? Sabemos todo lo que va a venir, todo lo que vamos a conmemorar. Vuelvo y digo a celebrar. Y un distraído puede decir cómo va a celebrar uno, cómo va a conmemorar, cómo va a ser, como decir, una fiesta que mataron al Señor, que lo sacrificaron, que lo persiguieron, que cada vez que hacía un milagro lejos de
de poderlo manifestar a grito entero, digamos así. Él siempre decía, vayan y no cuenten. ¿Cómo uno se puede alegrar de todo eso? Y sí, nos podemos alegrar porque gracias al sacrificio de esa vida preciosa, entre los planes de Dios o el plan perfecto de Dios, así tenía que ser. Él iba a ser sacrificado para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, para regalarnos la eternidad. El Señor desde un principio hizo promesas a su pueblo que se extendieron hasta nosotros, que somos su pueblo. Han pasado, pues miren cuántos siglos, y la palabra del Señor sigue viva, porque el Señor nos está alimentando todos los días, porque nos está recordando que Él no está muerto, que está más vivo que nunca, que murió por una vez y resucitó para siempre, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, como ya lo dije. La invitación es a seguirlo, a hacernos dignos de ese amor, aprender a amar como Él ama, a dar como Él da, a perdonar como Él perdona, a seguir el camino. En el Salmo, por ejemplo, tan hermoso, escuchad pueblos la palabra del Señor, anúncienla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Esas son las promesas del Señor que todos los días se cumplen en nuestra vida, a pesar de las adversidades, de las caídas, de las equivocaciones, del pecado, de los sucesos, de los infortunios que muchos de nosotros vivimos cada día y que de pronto en algún momento nos podemos sentir abandonados del Señor, pero ahí es cuando Él más está a nuestro lado, es cuando nos está cargando como a esa ovejita sobre sus hombros. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy, Andreita. Amén. Gracias, mi Dorita. ¿Quién más quiere compartir lo que el Señor le ha regalado hoy? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo de manera general Ana, me ha tocado muy especialmente el Evangelio. Dice que es necesario que un hombre muera para beneficio de muchos. Es donde digo yo, a veces en la vida nos toca sacrificar cosas, personas, momentos, bendición. Ahí es donde un dicho popular que dice, no hay mal que por bien no venga. Como entonces me invita a mí a reflexionar que no todo esas situaciones difíciles, complicadas o tensionantes en la vida que nos suceden es por mal. O sea, hay cosas que uno en el momento como que no entiende y hasta reniega y hasta en algunas ocasiones pelea con Dios. Y no nos damos cuenta de que son cosas necesarias. Entonces me invita también de esas situaciones aprender, crecer, perdonar, sacar lo positivo y saber que si estoy en manos del Señor y si hay promesas para mí, para mi familia, para mi país, para el mundo entero, para su pueblo, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, Él siempre, siempre, siempre cumple sus promesas, a unas expensas de Él mismo, que Él mismo fue y que se ofrece como sacrificio, y los frutos, que es la resurrección y la vida eterna, son para nosotros. Eso es el verdadero amor. Y me invita a seguir confiando en Él, aún a pesar
de las circunstancias, seguir abandonada en Él, pero con amor, no con temor, que no es fácil humanamente, pero Él mismo me da las fuerzas para soportar todo, para gestionar todo, para superar todo y para ser también instrumento de esa salvación para otros. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más desea compartir lo que el Señor le ha regalado hoy? Bueno. Listo, entonces como todavía falta, voy a hablarles yo de lo que el Señor me ha regalado y pues lo que más o menos entendí. La lectura del profeta Ezequiel, pues está dando como tal, como dice, una profecía de cómo en el futuro iba a venir un rey a ser sacrificado, a ser lacerado, a ser muerto y crucificado para perdonar nuestros pecados. No estaba como llamando, invitando en ese momento a los pueblos a unirse, a estar en un solo pensamiento, digamos como tal, haciendo que el Espíritu Santo llenara a todo el reino que quería, estaba reconociendo sobre cuáles eran los primeros que tenían que ser, digamos, reyes, y sobre ellos tendría que el pueblo a seguir ese reinado. Sobre ellos tendría que ir tendrían que ir todas las personas como dirigidas sobre ese reinado. Ahí pues yo siento que también estaba direccionándose de dónde venía Jesús, de dónde él iba a venir, de dónde iba a salir, de sus familias, de toda su descendencia, ¿no? Para que tuviéramos como para que en ese momento las personas o el pueblo se fueran direccionando y fueran pensando que el que iba a venir era de esa descendencia de David, de Jacob. Entonces ahí él estaba diciendo y llamando como a la conversión, llamando como a que ellos tendrían que estar bajo esos parámetros, y nos estaba dando también la promesa de que iba a ser algo grande, algo hermoso, algo sublime, y también es lo que nos está enseñando de la Semana Santa, de cómo iba el Señor a venir, que era sus milagros que él hacía, y que pues siempre ahí iban a estar los que no estaban con él. Como los fariseos, las personas que siempre estaban aprovechando de lo que él hacía, pero también estaban mirando también en qué momento él se equivocaba, pues para caerle ahí y juzgar. Lo mismo que hoy pasa en el mundo. No hay nadie que no esté pendiente de lo que hacen las personas para de una vez, digamos, como lo que hacen los noticieros hoy en día. Nadie sabe todas las cosas buenas que hace la iglesia, pero equivóquese un sacerdote o pase algo con un sacerdote, es la primera noticia que sacan a relucir. Entonces, pues así era en ese momento, que todo lo que el Señor, ya pasando al Evangelio, él lo hacía para enseñanza, para proclamar su gloria, para manifestarse, darse a conocer como que era el Señor, el Rey, porque él hizo muchos milagros y sobre muchas personas él tuvo que ser visto por los buenos y por los malos, pero en ese momento a los que él
hacía, como digamos lo que hizo con lo de la resurrección que hizo con qué, ay, ¿cómo es que se llama? Con el Lázaro. con el que resucitó. Lázaro. 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 Con Lázaro que lo resucitó y todo. Y todos ellos se dieron de cuenta, pero esperaron era que él se equivocara en algo para de una vez ya hablarle a los sacerdotes y reunir a todos los comandantes y ya decidir que ya él tenía que morir. Entonces es como lo último de la historia, ya del final, que ya iba a él ser entregado y iba a ser pasado ya por todo lo que sucedió por el proceso de su muerte, ¿no? Entonces, ahí también este sacerdote también tuvo esa profecía de que tenía que morir uno para que se salvara toda una nación, todo un mundo. Entonces, también eso fue direccionado también por profecía de ese sacerdote. Y también lo que me parece aquí es que Jesús, él siendo Dios, también se resguardaba de que no lo fueran a apedrear y nadie lo pudo hacer porque todo era en el tiempo del Señor, todo era en el tiempo de Él y no iba a ser ni antes ni después, sino en el tiempo oportuno para saberse de su entrega como tal, que tenía que ser voluntaria y con los parámetros del Señor. Entonces, también nos dice que sí, que Él fue entregado para hacerse, para perdonar todos nuestros pecados y también para reunirnos en un solo, en una sola, como cuando tenemos a las ovejas reunidas en un solo corral, digámoslo así, y que de ahí Él nos va a proveer desde su poder, nos provee todo, nos provee por medio de su espíritu lo que nosotros queramos y siempre vamos a estar protegidos bajo sus parámetros, pero siempre y cuando nosotros cumplamos con su ley también, que son los mandamientos, pero que el mandamiento más importante es el amor y amar siempre a nuestros enemigos. Entonces también dice que en unión nos iba a librar por medio del bautismo, porque dice que acá en la primera lectura dice que sería habitar allí en ellos los hijos de sus hijos para siempre, mi siervo David será su príncipe para siempre. Y haré con ellos una alianza, o sea, está hablando de la alianza, que es la entrega de él, de su vida por nosotros, y siempre también hablaba de la profecía de la promesa que hizo con nuestro padre Abraham, que nos iba a multiplicar, su descendencia iba a ser muy, muy generosa y que esa morada iba a ser todo y vamos a estar bajo sus mandamientos, sus decretos, sus preceptos, y vamos a estar sobre esa ley que Él nos daba para nosotros que la cumpliéramos y que según nuestro cumplimiento, Él iba a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, dependiendo de nuestra obediencia. Él nos va a resguardar siempre y nos resguardará en presente y en futuro, nos va a resguardar como sus hijos de sus ojos, no nos va a soltar de sus manos, pero también es un llamado a que nosotros tenemos que conocerlo y también que cumplir con ese amor y con esa ley que nos dice que es cumplir los mandamientos, cumplir sus decretos
y también estar siempre purificados. Entonces, para la purificación, yo creo que todos por medio del bautismo, por medio de nuestras confesiones, nos purificamos y ahí estamos como en ese encuentro con Él, siempre permanente a hacer ese Jesús en nosotros y llevarlo a cada uno de los lugares donde vayamos y donde necesitemos. Cualquier dificultad, cualquier desorden del mundo no va a ser tan grande cuando está el amor del Señor en cada una de las personas que lo siguen y que lo seguimos y que tratamos de conocerlo cada vez más. También nos dice que por medio de su muerte pues fueron también sanados todas nuestras heridas, todos nuestros pecados ahí fueron ya sanados. Y bueno, ¿qué más? La manera en que nos dice acá en el Salmo es que nos rescató, nos rescató y cada vez nos hace más fuertes. Vendrán todavía más aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces es como hacia el futuro donde él habla de se alegrarán todas las doncellas en danza, gozarán los jóvenes y viejos, o sea, es para todas las generaciones, no es para ni los viejos, ni los niños, es para de jóvenes, de niños a viejos, o sea, está hablando en todas las dimensiones, ni para ricos ni pobres, sino para todos. Ahí dice que convertirá su tristeza en gozo y los alegraré y aliviaré sus penas. Pues yo pienso que también es todo lo que el Señor nos da cuando tenemos, digamos, algunas frustraciones, que estamos en alguna enfermedad o alguna dolencia también. Él debe llevarlo todo con paciencia para que el Señor en cualquier momento nos va a dar la respuesta y nos va a hacer gozar de la fiesta y de su amor. Ya conociéndolo, pues no hay tristeza que uno no supere, siempre y cuando siempre tengamos esa fuerza en Él y eso es lo que Él nos dice, que las promesas de Él siempre son estables, que están ahí y que nosotros somos los que tenemos que llevar esas promesas a cabalidad cuando Él nos las va a entregar y que también las estamos recibiendo. ¿Qué más? También dice que vamos a estar en una ciudad llamada Efraín. Es una ciudad que es de sana paz, que no hay dolor y que ahí también va a estar con siempre con todos los que nosotros queremos. En este episodio que él hizo cuando ya se fue de entre los que lo iban a apedrear, entonces fue a estar con sus discípulos, el Señor, ya hablando de cuando iba a ser sus últimos momentos de ser entregado a lo que era el sacrificio de la pasión, de su entrega como tal. Y bueno, nos llama a eso, también a que tengamos ese corazón abierto a que Él siempre está con nosotros. Hoy está vivo y está resucitado y que no perdamos el norte, que siempre lo tengamos presente,
en cada uno de nuestros momentos. Amén. Le damos el paso a Normita, por favor. Gracias, Andreita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. A Jesús le hemos dado muchos títulos, muchos títulos. Es más, yo diría que cada persona, según su necesidad o sus problemas o dificultades, le da un título. El Salvador, el Sanador, el Libertador, el Buen Pastor, el Amigo Fiel. Bueno, cada uno le puede dar muchos, le podremos dar muchos títulos y todos son válidos, claro que sí, todos son válidos. Hoy creo que la liturgia o las lecturas nos van a hablar de un título que no es muy conocido y es más, que tal vez no es muy entendido. Tomemos el Evangelio y ahí vamos haciendo el discernimiento. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, la hermana de Lázaro y de Marta, al ver lo que había hecho Jesús, resucitar a un hombre después de 4 días de fallecido, creyeron en él. Muchos judíos habían venido a la casa de María y creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús, el milagro, tremendo milagro. No era la primera vez que Jesús resucitaba a alguien. Ya había resucitado al hijo de la viuda de Naín, ya había resucitado a la hija de Jairo, ya había levantado de la cama a la suegra de Pedro, había hecho muchos milagros, la multiplicación de los panes y de los peces, por lo menos creo que en 3 ocasiones. Jesús había hecho muchos milagros, pero la connotación aquí era diferente, y es que, digámoslo de esta manera, Jesús ya era popular, ya era muy popular, ya la gente hablaba de él, ya lo conocían. Estaba cogiendo fuerza, había cogido mucha fuerza. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque ya lo hemos tratado de parar de muchas maneras, ya lo hemos amenazado, ya lo hemos tratado de coger y no lo hemos podido coger. Este tipo se nos está saliendo de las manos, este tipo está dando mucho bombo, está haciendo muchos milagros, está prometiendo muchas cosas, la gente lo está siguiendo, la gente le está creyendo, está como generando divisiones entre el pueblo. Pero esa pregunta también conduce a una respuesta. Ese ¿qué hacemos? No es solamente ¿qué hacemos? Sino más bien ¿cómo vamos a hacer lo que queremos hacer? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para poder acabar con la vida de este? ¿Cómo vamos a hacer para poderlo matar sin que parezca que lo estamos matando? Sin que la gente lo vea como tan obvio, sin que la gente vea que es envidia, que son celos. ¿Cómo vamos a hacer para eliminar a este sujeto que nos está haciendo la vida de cuadritos, que se nos está robando adeptos, que nos está generando aquí problemas y divisiones, que está poniendo en claro todas nuestras falencias y nuestros defectos y nuestros errores como pastores del pueblo de Dios? ¿Qué hacemos para callarlo definitivamente? Este hombre hace muchos signos y era malo. Era malo que sanara, que liberara, que resucitara, que multiplicara.
¿Qué tiene de malo que haga signos? ¿Qué tiene de malo que salve a la gente? ¿Qué tiene de malo eso? Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y, ya. O sea, el problema era que no iban a creer más en ellos, sino que iban a creer en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo. Ya. O sea, estamos buscando una excusa aquí, estamos buscando un pretexto. No queremos tener problema con los romanos, no queremos que nos destruyan el templo. El templo es mucho más importante que la vida de una persona. El templo es mucho más importante que la dignidad de una persona. El templo es mucho más importante que la salvación de una persona. El templo es más importante. El templo es más importante. Una vida es irreemplazable. Repito, una vida, la vida de cualquier persona, es irreemplazable. Un templo sí, un templo se puede destruir. Es más, si no estoy mal, este era el segundo templo del pueblo de Israel o del pueblo de Dios. Ya habían tenido uno, ya había sido destruido y ya lo habían vuelto a levantar. Pero para ellos era mucho más importante sus 4 paredes que la vida de una persona. Miren ustedes, mis hermanos, que cuando Jesús se fortalece, cuando Jesús es más popular, se pone más en evidencia la maldad de los fariseos, de los saduceos, de los maestros, de los escribas, de los jefes de la religión de esa época. ¿Cómo le podríamos llamar a eso de que para ellos era más importante el templo que la vida de una persona? ¿Materialismo? Bueno, de todas maneras, había que encontrar una excusa cualquiera que fuera para eliminar ese sujeto tan molesto. Entonces dice, y destruirán el lugar santo y la nación, como si la nación dependiera del templo, como si el centro y el fundamento de su fe fuera el templo. ¿Por cuántos años caminó el pueblo de Israel por el desierto? Antes de llegar a Egipto, después de salir de Egipto también. ¿Cuántos años sin templo? No dejaron de ser pueblo. Todo lo contrario, crecieron, se multiplicaron, se fortalecieron. Pero ahora resulta que después de Salomón se construye el templo y el templo se convierte en el eje, en el centro y en la razón de su existencia. Sin templo ellos no son nada. Sin templo no existen. Eso se me parece a mucho cristianito de hoy. Digo cristianito porque creen que si no es en el templo las cosas no tienen sentido, no valen, no importan, pareciera que Dios no las escuchara. Bueno, son templarios, no son cristianos, son templarios. Lo cierto es que porque destruyan el templo la nación no se va a acabar. Porque destruyan el templo la religión no se va a acabar. Porque destruyan el templo Dios no se va a acabar. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis mi palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y no perezca la nación entera. Ojalá y pues lo entendiéramos. Es mejor que muera uno que no todo el pueblo. Entonces, bueno, ya tenían 2 razones. La destrucción del templo por parte de Roma y segundo, la destrucción del pueblo. Entonces, ya como que tenemos 2 razones bastante grandes y fuertes como para poder eliminar a este sujeto incómodo
el cual nos está causando celos, envidia y un montón de cosas. Eso es normal, eso pasa en lo grande y eso pasa en lo chico y pasa muy comúnmente, ¿no? ¿Cómo hacemos para sacar a este del camino? ¿Cómo hacemos para quitarle lo que tiene o lo que puede usar para, para seguir con su propósito? En este caso, en el de Jesús, era la salvación de las almas. Bueno, pero así tenía que ser. Esto no lo dijo por su propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote, aquel año habló proféticamente. Bueno, entonces, en palabras nuestras, Caifás estaba siendo orientado y guiado por el Espíritu Santo y habló proféticamente con un espíritu de profecía, anunciando que Jesús iba a morir por la nación y no por la nación, y no solo por la nación, sino también, aquí está la clave, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Esto nos recuerda a otra parte del Evangelio de Juan, en donde Jesús, en el capítulo 10, o sea, un capítulo antes del que estamos leyendo, le dice a todos: yo soy el buen pastor. Y les dice: bueno, yo las conozco a ustedes, ustedes conocen mi voz. Y les dice: pero tengo otro rebaño. Y entonces yo tengo que ir a buscar ese rebaño, y entonces vendré con ese rebaño y los reuniré, y serán un solo rebaño con un solo pastor. Entonces aquí ya nos está hablando y nos está dando la clave. Jesús, el unificador. Jesús, el unificador. Tal vez ustedes alguna vez habrán cantado esa canción: Osana Hey, Osana Ja, Osana Hey, Osana Hey, Osana. Es la única canción que yo recuerdo en este momento que tiene ese término. Es el unificador, es el reconciliador. Aquí tenemos que coger esto con pinzas. ¿Por qué? Porque unificarse o reconciliarse no es a la manera que lo hace la política hoy, o no es a la manera como lo hace el comunismo hoy en día. El comunismo tiene una frase que se llama, que dice, ay, espere que se me fue, el fin justifica los medios. En otras palabras, todo es válido, todo vale. Entonces ustedes van a ver personas de la política comunista unidas con musulmanes, unidas con la dictadura china, con la dictadura norcoreana, con la dictadura rusa. Ustedes van a ver esa gente unida y a musulmanes con ellos, y también ven narcotraficantes, y también ven las guerrillas de Sudamérica, y ustedes ven un montón de gente que se une, pero que pareciera que no tuviera los mismos ideales. La ideología LGBTIQ+, por un lado, el feminismo por otro lado, los animalistas por otro lado, los naturalistas por otro lado, y ustedes ven una cantidad de gente que se va uniendo, que están unidos, pero que no tienen los mismos propósitos. ¿Por qué? Porque lo que importa ahí no es que estén realmente unidos, sino que se apoyen con el fin de que cada uno consiga sus propios beneficios. Entonces, por eso hay mucha confusión y la gente no entiende muchas cosas. La gente no entiende, porque ve a gente muy distinta, unida para lo mismo, que en realidad no es lo mismo, sino que simplemente se apoyan para cada uno sacarle su propio beneficio a lo que están haciendo. Con Jesús, a eso se le llama unitarismo. Ojo, a eso se le llama unitarismo. Pero lo que Jesús no viene es a crear unitarismo, sino que viene a
crear un solo pueblo, como lo dirá Efesios en el capítulo 4, versos 1 al 4, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. O sea, la reconciliación o la unión que viene a crear Jesús es una unión de fondo, no cosmética, no epidérmica, no aparente, no hipócrita, no falaz, sino de fondo. Entonces, lo contrario a lo que yo les decía hace un momento de ese unitarismo del comunismo, es la unidad cristiana. La unidad cristiana, es decir, todos aquellos que hemos puesto nuestra mirada en Jesús, como lo decía en estos días la liturgia, que Jesús es nuestro único Señor, nuestro único Salvador, nuestro único Redentor. ¿Sí me hago entender? Entonces, una cosa es, eso es unidad. Ah, Norman, pero es que el cristianismo está muy dividido. Sí, desafortunadamente sí. Pero si nosotros tratamos de ser más sencillos, podríamos decir que el cristianismo está dividido solamente en dos líneas: el cristianismo católico y el cristianismo protestante. Yo sé que en la Iglesia Católica hay divisiones. Yo sé que en el cristianismo protestante hay muchísimas divisiones. Y aún de ahí se ha desprendido algo que no pertenece a esta unidad, y son las sectas mal llamadas cristianas. Por decir algo, para dar un ejemplo, los testigos de Jehová, que parecieran o posan de cristianos, pero no son cristianos. Entonces, la unidad del comunismo es en cuanto a los intereses individuales. La unidad del cristianismo es en cuanto a Jesucristo el Señor, en cuanto a la persona de Jesús, en cuanto al Salvador y la salvación de la humanidad. Vean ustedes todo lo que tocó hablar aquí sobre esa frasecita, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina del desierto, a una ciudad llamada Efraín. Miren, si hay una gran diferencia entre comunismo y cristianismo, es que comunismo es destrucción, mientras que cristianismo es prosperidad, es crecimiento, es dar fruto. Y eso es lo que significa la palabra Efraín: fructífero, doblemente fructífero, muy fructífero. Es decir, cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando una persona se vuelve a Cristo, es una persona que espiritualmente se vuelve fructífera. Cuando una persona se vuelve comunista, es una persona en la cual entra la muerte en ella, entra la destrucción, entra el moho, entra el hongo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Es la cara opuesta de la moneda, es la contraposición. Jesús se fue a Efraín porque es fructífero y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. O sea, iban con un propósito religioso, y esto no hay problema, todo bien, pero también buscaban a Jesús. Y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? ¿Vendrá a la fiesta? ¿Vendrá a la Pascua, a la celebración? Si lo están persiguiendo, si lo quieren matar, ¿será que viene? ¿Será que se esconde? ¿Será que se escapa? La gente lo que no sabía es que Jesús no iba a ir a la fiesta. Jesús era el centro de la fiesta. Jesús era el eje de la fiesta, y por lo cual esa fiesta iba a cambiar a partir de ese día y de esa semana total y definitivamente. Iba a ser la última verdadera Pascua israelita y era la primera Pascua cristiana.
Y a partir de ahí el mundo cambió. El mundo cambió. El mundo cambió. Todas las cosas cambiaron en el mundo. A partir de esa Pascua, a partir de esa fiesta. Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase dónde estaba Jesús avisara para prenderlo. Le pusieron precio a la cabeza. En la primera lectura que vimos entonces, una profecía de Ezequiel, pero que no es una profecía que esté hablando exactamente de estos tiempos, tampoco está hablando de la Pascua concretamente, aunque se puede hacer referencia de ella, sino que está hablando de un tiempo más allá. Para eso tendría yo que referirme a las dispensaciones, las 7 dispensaciones de las que le he hablado a mis hermanos muchas veces. A saber, creación, pueblo de Israel, Jesucristo, tiempo de gracia, gran tribulación, milenio de Cristo, cielos nuevos y tierra nueva. Ahí les nombré las 7 dispensaciones. Y aquí nos está hablando de la 6ª dispensación, del milenio de Cristo, que es, claro, una consecuencia también de esa primera Pascua, porque si no hubiese habido Pascua, pues no tendríamos la posibilidad de tener o de vivir o de gozar ese milenio de Cristo. Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Eso todavía no ha pasado. Les haré una sola nación. Y está hablando de una sola nación, cristianos, todos los cristianos y los judíos. Pero eso solamente puede pasar después de la gran tribulación, cuando los judíos se arrepientan y reconozcan a Jesucristo como el Mesías para el pueblo judío, para todo el pueblo judío. Eso todavía no ha sucedido. Hoy en día existen muchos judíos que ya creyeron y aceptaron a Jesucristo en su corazón, pero el pueblo como tal todavía no. Y entonces dice, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Y aquí no está hablando de la tierra de Canaán, está hablando de la tierra eterna, del cielo eterno. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre ellos, todos ellos. Ya no serán 2 naciones, cristianos y judíos, ni volverán a dividirse en 2 reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey. Se está refiriendo a Jesucristo, el único pastor de todos ellos. Juan capítulo 10. Caminarán según mis preceptos, que no está hablando de los mandamientos, está hablando de la palabra de Dios en general. Cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, la tierra, el cielo, el paraíso eterno. Y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Jesús es el príncipe de paz. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Ahí está hablando. Esa alianza eterna, ¿cuándo comenzó? Esa alianza eterna comenzó en la primera Pascua. El día que Jesús murió, que derramó su sangre, que selló su alianza con sangre. Ese contrato lo selló con sangre. Ahí está hablando de esa nueva alianza, alianza eterna, que va desde la muerte de Jesús hasta cielos nuevos y tierra nueva. Tendré mi morada junto a ellos, la Eucaristía. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra Israel. Cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Terminamos con el Salmo, entendiendo el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos un solo pueblo, no por medio del unitarismo, sino por medio de la reconciliación. Esa reconciliación de la que se nos habla en Colosenses capítulo 1. Todo en el capítulo 1, principalmente creo que a partir del versículo 15, nos habla de la misión reconciliadora de Jesús, de la humanidad con el Padre, de la creación con Dios, del universo entero. Conclusión, mis hermanos, pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de entender la gran diferencia que hay entre comunismo y cristianismo, unitarismo y verdadera unidad en Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder discernir su palabra y que nos dé el gozo de poder ir al cielo
al cielo, a la tierra prometida, juntos, como hermanos, como dice la canción. Que Dios los bendiga, mis hermanitos. Amén, gracias Normitán. Bueno, entonces mis queridos hermanos, damos fin a esta palabra que el Señor hoy nos regala y terminamos en oración diciéndole gracias Señor por este momento, por este espacio que nos permites para hacer el discernimiento de tu palabra, Señor. Gracias por toda la formación, por todo lo que se aprende en estos momentos, toda la claridad que nos das, las explicaciones, mi Señor, bendito y alabado seas, mi Rey, porque eres grande, porque eres un Dios de mucho poder y de grandeza. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor nos dé su gracia y nos bendiga en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, invitarlos a nuestros grupos de oración y formación y misión que se hacen los lunes en Subia y Fusagasugá, los martes en Eduardo Santo, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, viernes en Arbolizadora Alta y Bosa, el sábado en el norte. Tenemos ahí nuestro código de enlace, tenemos también el horario que es de 8 de la mañana y también el rosario que es a las 3 de la tarde, todos los días de lunes a sábado, con una intención diferente. Invitarlos también a todos a que donen, a que sean generosos en nuestro NECI, que es el 301-551-2161, a nombre de nuestra hermana Milena Bermúdez. Invitarlos para que con estas donaciones y toda su generosidad podamos seguir con este caminar en la misión del Señor. Gracias a todos, hermanitos, por su atención, por su tiempo. Dios me los bendiga y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.